Y hablando de agentes sumamente nerfeados y que han quedado casi irreconocibles desde que los conocimos en la beta, tenemos a Mami Sage, la dueña de nuestros suspiros y tu agente Pocket favorito. Llevar a Sage siempre parece una buena idea, hasta que tienes que lidiar con la mitad de tu equipo demandando cosas. Que si tienes cura, que si los revives, que si puedes poner tu muro en mid, que si por favor puedes dejar de encerrarlos cuando hacen picks. Las cosas de siempre. Llevar Sage es un trabajo extenuante, porque no solo eres algo así como el support del equipo, sino que también tienes la obligación incuestionable de llevar la Spike. Es algo así como llevarla tatuada en la cara, y es que no exagero, todos piensan que Sage es a la Spike, lo que Jett o Chamber a una OP, y hay de ti donde propongas lo contrario, porque igual ya hasta te meten report. La excusa es que la plantes para que farmes tu ulti, pero muy en el fondo sabemos que son puras mentiras, y que nadie quiere arriesgar el culo tratando de plantarla. Sage es también esa gente que en esencia parece un poco aburrida. Dar soporte en cualquier juego es una labor fundamental, necesaria y totalmente trascendente. O eso es lo que digo yo a mis amigos para que acepten ir soporte. Y aunque nadie quiera hacerlo, se tiene que hacer. Ya sabemos que a todos les gusta meter daño y jugar agresivo, buscar los kills y verse sexys mientras lo hacen. Pero Sage también puede elegir el camino de la violencia. No por algo todos soñamos con una Battle Sage en nuestro equipo. Y aunque cruzarte con una es menos probable que encontrar un Pokémon Shiny, porque cuando sucede, nadie quiere que se vaya. Como centinela, tiene uno de los recursos más rotos para fastidiar al equipo contrario. Un muro más grande y lustroso del que se interpone entre nosotros y el rango de radiante. Tan solo por esta habilidad se vuelve una agente muy compleja y que puede habilitar distintos estilos de juego, lo que la hace bastante poderosa y un recurso interesante en mapas como Vine y Icebox, donde tiene muchísimo poder y una cantidad amplia de opciones. Mi nombre es Bogart y el día de hoy revisaremos a Sage y por qué todos juegan con ella. En rangos más bajos es muy común ver a Sage en casi todas tus partidas. Sin embargo, en composiciones más avanzadas se suele cambiar por otros agentes más rotos en el meta. Y como dicta la costumbre, hablaremos primero sobre todas las cosas que Sage hace bien. Cuando Sage dice que es una montaña, es porque literalmente su guía es el muro. Y bueno, obvio, los otros recursos importan, pero todos sabemos que no hay un recurso más emblemático en Valorant que el de frenar balas y personas con sus bloquezotes azules. La colocación de tu muro es súper importante. Es un recurso extremadamente poderoso para manipular al enemigo. A diferencia de lo que muchos jugadores piensan, el muro no está hecho solo para bloquear el paso de los enemigos. Además de esta función, tiene la posibilidad de generar cuellos de botella y crear más ángulos para que tus enemigos asomen. La creación de nuevos ángulos te permite cortar distancia y jugar extremadamente cerca y de formas impredecibles. Lo mismo si elaboras una jugada con tus compañeros para atraer la atención a un punto, mientras tú aprovechas el cuello de botella o un ángulo busteado para atacar. Si no conocen a qué se refiere el término de bustearse, se utiliza mucho en Valorant cuando un jugador emplea una habilidad para pararse en una zona más alta a la que no se podría alcanzar con un método tradicional. En el caso de Sage, es muy común decir que se busteó cuando aprovecha el muro para subirse a él o a otra superficie. En diversos mapas, puede bloquear una entrada principal para defender el sitio en solitario. Esto es posible, ya que técnicamente solo tendrías que preocuparte por uno de dos accesos, y aunque los enemigos intenten ingresar por la zona bloqueada, puedes tirar tus orbes de ralentización para ganar tiempo y permitir la rotación de tu equipo. Otra forma de sacarle provecho es colocarlo en hilas diagonales para que los enemigos tengan que destruir todavía más bloques y que los distraigas por más tiempo. También es un excelente recurso para proteger el desplante de la Spike, ya que son muchas las veces que un muro bien puesto te salva la ronda cuando desplantas en campo abierto, sobre todo en mapas como Breeze o Icebox, donde los enemigos suelen irse hasta atrás para agarrarte bien vulnerable mientras intentas desplantarla. Además, un buen muro también puede bustear a tus compañeros, lo que permite unas combinaciones bien locas y hasta jets helicóptero que alcanzan unas alturas bien groseras y que te dan ganas de desinstalar el juego cuando te alcanzan con sus dagas. En ronda seco, el muro de Sage también es una buena inversión, ya que puedes acortar distancias fácilmente y jugar a escopetazo cochino contra los enemigos. Lo mismo sea que te ocultes en uno de los ángulos que generaste con la pared o que te subas a ella para dispararles mientras se distraen intentando destruir el bloqueo. No por algo existió la legendaria Shotgun Sage, que llegó a Immortal jugando con pura escopeta. Otro recurso menospreciado de Sage son sus orbes de ralentización. Y lo entiendo, una habilidad que es realmente muy simple, ya que solo arrojas una bola que crea un área de efecto sobre la zona en la que aterriza. Parece algo poco significativo, pero ¿a poco no es un fastidio caminar sobre un slow? Y si te toca hacerlo en campo abierto, sientes que vas a morir en cualquier momento. Este debuff le hace mucho más fácil a cualquier enemigo apuntarte y dispararte, porque además de ponerte en una situación bastante peligrosa, si se combinan con otras habilidades o mollies, podrías terminar tragando mucho daño. El uso más simple de este recurso es retrasar el acceso a un sitio o prevenir un pick, además de que si alguien te asoma durante un slow, podrás ver su silueta mucho antes que él a ti. Esto puede parecer poco, pero realmente es una buena habilidad.
Además de que los orbes rebotan, lo que te permite usarla sin tener que poner tu carota de frente a las Vandals enemigas. Una mecánica sencilla, pero que cambia completamente la situación a tu favor. Sobre su habilidad y recurso más emblemático, la sanación, esta es una de las top 3 habilidades para causar discordia en un equipo. Es un recurso simple que tiene el potencial de hacerte odiar llevar a Sage. La sanación le permite recuperar 60 puntos de vida a un jugador a cambio de soportar que todo tu equipo la quiera. Y obviamente no faltará el estúpido que tiene 90 de vida y está jode que lo cures, aunque haya alguien mucho más herido. Sage te da el poder de decidir sobre la vida y muerte de tu equipo, y a mí eso me parece genial. No es como que tenga problemas o delirios de poder, simplemente es divertido tener algo que todos quieren y que te toca decidir cómo usarlo. Recuerda siempre curar al jugador que causa mayor impacto en tu equipo, ese que va de frente y consigue buenos kills y que necesitas mantener de pie lo más posible para ganar. El segundo criterio es obviamente curar al jugador más dañado, y tampoco te sientas mal por curarte a ti mismo cuando sea necesario. Finalmente, si sigues estos dos criterios, no necesitas mayor justificación. Y ahora, sobre su habilidad final, la resurrección, me cae que revivir a un jugador caído no podía faltar en un hero shooter como Valorant. Una habilidad que causó mucha polémica en Overwatch por la implicación de lo roto que es tener un +1 en un juego de equipo. En Valorant tiene la misma implicación. Tener la capacidad de traer de vuelta a un compañero es una cosa absurda y difícil de balancear. Al menos en Valorant lo hicieron de forma decente. Y es de esas habilidades que cuestan un madrero de puntos, 8 para ser exactos, y que tarda alrededor de 3 segundos para terminar de materializarse. Revivir tiene muchísimas implicaciones en el juego. A ciencia cierta, es muy difícil definir el momento preciso y condiciones para hacerlo. Por ejemplo, si estás en una ronda echo y llevas desventaja de jugadores, no tomas la apuesta. Pero si los números están empatados y tienes las armas, es buena idea jugar a la segura y revivir. Otros jugadores más perversos utilizan el cuerpo de sus compañeros como carnada. Y aunque es divertido hacerlo y no tanto para la carnada, esta sigue siendo una estrategia completamente legal, que a fin de cuentas, lo único que importa es ganar la ronda a costa de lo que sea. Siempre considera las utilidades de la persona que estás reviviendo, junto a su capacidad de fraguear una ronda. Entre revivir a la Jet Troll y la reina que no está haciendo nada, tal vez hasta te conviene revivir un Cypher, solo porque está matando como máquina de fuego. Además, si de paso trae alguna ultimate que te ayude a ganar la partida, como pudiera ser una jaula de Killjoy, todavía tienes menos que pensarle. El revive es como la curación. Revive a quien consideres el más apto para ganar la ronda y trata de evitar situaciones donde puedan volver a matar a la gente que estás levantando. Y sobre todo, ignora a los jugadores abusivos que están exigiendo que los revivas a ellos. Aquí saben que no nos andamos con vaciladas y al chile les quiero decir que a mi parecer Sage no tiene debilidades. Puedes criticarla por ser una gente aburrida, pero en esencia, ser un centinela implica joder con los espacios del equipo contrario y sentarse a esperar a ver qué pasa. Bueno, obviamente salvo por Chamber, que ese güey es duelista, pero se cree centinela disque por una habilidad con una sola carga. Sobre su muro, el único problema que se puede tener es de ejecución, y es que es todo un clásico cuando un jugador pone un muro todo chueco y feo que no cubre bien los espacios. A todos les ha pasado y a algunos les sigue pasando. Un mal muro es como una mala contraseña, fácil de vulnerar y lista para ser explotada en tu contra. Los 40 segundos que dura y 800 puntos de daño que se traga por cada bloque es más que suficiente para fastidiar al equipo contrario. No olvides que tarda 3 segundos en fortificarse y antes de este tiempo es más fácil destruirlos porque tienen la mitad de vida. Por lo que si vas a amurallarte en algún punto, tampoco lo pienses demasiado. O tus enemigos podrán bajar el bloque rapidísimo si tienen tiempo de reaccionar y de dispararle. Sobre sus orbes de ralentización, hay muy poco que puedo decir, ya que realmente son esa habilidad que de verdad parece no tener algún uso real, pero les prometo que son una buena inversión, ya que, aunque sus efectos no siempre se sienten, en más de una ocasión el equipo contrario no se mete a la zona porque entiende lo vulnerable que te deja caminar tan lento en los principales accesos. Además, en un parche reciente, mejoraron la física de los terrenos elevados para que en vez de aplicarse en un radio circular, los orbes rellenen la superficie en la que caen y abarquen de mejor manera el espacio donde los arrojas. Al igual que otras habilidades, conviene saberse algunos lineups para que se le pueda sacar provecho a esta utilidad, ya que, en lugar de solo arrojarlos a lo bruto, se pueden aprovechar en ataque para perjudicar a los pickers de los espacios más predecibles. Sobre su sanación, ni hablar. Son 60 puntos de puro amor. Técnicamente son un tiro y medio de Vandal en el torso. Parece poco, pero si alguna vez dejaste a alguien a 10 o un punto de vida, entiendes perfectamente que con las matemáticas no se jode. Cada punto importa. La única desventaja es tener que soportar al equipo reclamándote por la cura, pero no se preocupen, que les prometo que en la mayoría de partidas, o al menos a partir de platino, la gente es un poco más civilizada y sí la pide por favor. Quizá lo único pesado es su cooldown de 45 segundos. La neta cae durísimo tener que aguantar tanto tiempo, pero alcanza para utilizarla unas 2 veces en la ronda. Finalmente, sobre su resurrección, al menos no pueden matar a tu aliado en lo que termina de revivir.
tienen que esperar tantito a que termine de materializarse, lo que puede ser algo positivo si tenemos en cuenta el contexto. Porque si mataron a tu compa en un ángulo súper abierto, en el que ni de pedo saldrá con vida si no te metes a intentar baitearlo en lo que revive, pues sí, hablamos de una tremenda desventaja, sobre todo si te tapean y luego vuelven a liquidar al pobre de tu compa que ni pudo defenderse, y que hasta dejó de comer sus papitas por culpa de que lo reviviste y lo obligaste a regresar al juego. Esta habilidad final requiere de mucha prudencia, ya que es tan poderosa que a veces hasta miedo te da de utilizarla por temor a desperdiciarla. Pero no te preocupes, recuerda los principios que revisamos para tomar una buena decisión. Y si al final la usas para intentar asegurar un 3 contra 1 que se terminó perdiendo, no fue por tu culpa de revivir mal a un compañero. A eso se le llama trolear una ronda y le puede pasar a cualquiera. Mami Sage es literalmente un pilar de Valorant, no solo en diseño y en lore, sino por su elevadísimo pick rate y alto win rate, lo que la hace un buen pick mientras subes los rangos más bajos, ya que hay una gran cantidad de jugadores que no entienden bien cómo lidiar con tus muros y usualmente les pasan de largo cuando les bloqueas el paso. Quizá por momentos se te haga aburrida, ya que su kit requiere de mucha preparación en el terreno para utilizarse correctamente. No puedes solo entrar y poner un muro, si la zona ni siquiera ha sido limpiada o si los duelistas no te han ganado un poco de espacio, lo que te ata demasiado a lo que el equipo hace o no hace, sin tanta libertad para tomar decisiones. Y al mencionar esto, yo sé que alguien habrá pensado en convertirse en Battle Sage, tomar el camino de la violencia solo para joder con la mente de tus enemigos por algunas rondas, pero hay que aceptar que Battle Sage implica muchísimo riesgo y pararte en zonas muy vulnerables. Requiere leer bien al equipo contrario para aprovechar los huecos que dejan en los mapas, algo que rara vez funciona. La lección más importante es que debes jugar con Sage para el equipo y nunca para complacer a la gente. Tú eres quien toma las decisiones y no debes caer en los juegos de duelistas chillones, ya que tu rol tiene mucha más importancia y flexibilidad, porque la gente suele jugar alrededor de los muros de Sage y sus habilidades y no tanto en consideración de los duelistas. Si estás buscando un agente defensivo y fácil de aprender, Sage es una excelente opción. Nadie te flamea por instapiquearla y casi siempre se suele llevar como un pick complementario al centinela de turno, ya sea junto a un Chamber o Killjoy, y es más, diría Cypher, pero nadie juega con Cypher. Y también sé lo que estás pensando, si habrá un review de Cypher. Y definitivamente lo habrá, solo que me he estado meciendo en una esquina, reflexionando si sacarlo después de Sova o hasta el final para ver si da tiempo de que anuncien su buff o rework. Por lo que eso sería todo. Te agradezco por acompañarme en una nueva entrega y ya te la sabes. Dale me gusta a este contenido y suscríbete si aún no lo has hecho, para que este humilde canal siga creciendo. Te dejo otras recomendaciones de agentes en las pantallas finales y no te olvides de dejarme un comentario con tu opinión y todo lo que piensas sobre Sage y por qué las Pocket Sage son tan cotizadas. Yo me despido como siempre, deseándote un excelente día.